Hola, ¿qué tal? Estos son los comentarios a sus sentencias, una sección dedicada a responder a las preguntas que ustedes tengan. Sería genial que ustedes me dejen sus comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter. No se preocupen porque vamos a seguir con nuestra serie de Historia de la Filosofía la siguiente semana, pero quiero abrir este espacio de reflexión y diálogo, pues para que hablemos de una manera más informal, para que ustedes me pregunten de cualquier tema o de filosofía en general, o de estudiar o de trabajar en filosofía. Hay muchas dudas que hay al respecto. Si hay alguno de ustedes que esté escribiendo su tesis, pues a lo mejor les puedo dar alguna recomendación. Y también podemos hablar de temas contemporáneos. Uno de los comentarios que me hacen es de César Hernández. Estaría padre que en cada video recomiende bibliografía del tema que abordo. Muchas gracias, César, por tu comentario. Ustedes quieren irme siguiendo. Mi lectura base son las lecciones de Historia de la Filosofía de Hegel. En este caso de los presocráticos, pues es el primer volumen. La edición del Fondo de Cultura Económica es bastante buena y se consigue bastante fácil, al menos en México. Entonces yo les recomiendo que si les interesa, consigan el texto impreso, y además no solo ustedes van a aprender allí a los presocráticos, la filosofía de los presocráticos, sino que también van a conocer un poco mejor a Hegel, ya que ahí él empieza a dar elementos para entender su propia filosofía. Entonces es muy recomendable, tanto para entender a Hegel como para entender a los presocráticos. Les recomiendo también que se acompañen de una buena historia de la filosofía. Hay varias. Está la de Abagnano, está la de Reale, está la de Hirschberger, hay muchas más. Consigan una de estas tres o alguna que tenga una investigación sólida, que esté bien documentada, que tenga muchas citas, muchas fuentes, y si se puede que sea contemporánea, lo más reciente posible, mejor aún. Entonces, hacerse de una buena historia de la filosofía es muy importante y muy útil. A mí me gusta bastante la de Abagnano y la de Reale, son las que yo consulto más. Y bueno, textos de los presocráticos. Este es un tema delicado que había que hablar un poquito más, que no lo hicimos en los videos de los presocráticos. Como ustedes saben, no conservamos textos directos, lo que conservamos son fragmentos, usualmente recopilados en otros autores, y que algunos se atribuyen con mayor facilidad a los autores presocráticos que otros. Hay un consenso entre ciertos fragmentos o ciertas oraciones que podrían pertenecer o atribuirse a ciertos filósofos y otros no tanto. El texto básico donde pueden encontrar los textos de los presocráticos es precisamente en Fragmentos Presocráticos. La edición de Editorial Alianza es bastante buena. Como acompañamiento, yo les recomendé en el video de Parménides La teología de los primeros filósofos de Werner Jäger. Jäger es un intérprete de la filosofía clásica muy conocido. Tiene otra obra monumental e indispensable para los que están estudiando filosofía clásica, que es la Paideia de Jäger. Entonces, entre esos dos textos, la Paideia y la teología de los primeros filósofos griegos, se pueden armar de buenas herramientas si quieren meterse a fondo en el estudio de los presocráticos. Ivalú Vélez, desde Alemania, nos pregunta: ¿cómo sabemos qué cosas decía Tales? ¿Cómo sabemos tanto de ellos, de los presocráticos? Y distinguir la versión aristotélica de otras versiones de los presocráticos. Bueno, muchas gracias, Ivalú. Una de las fuentes a las que se acude más para consultar el pensamiento de los presocráticos es precisamente Aristóteles, que en sus obras, usualmente antes de él exponer un tema, por ejemplo en el libro Alfa de la Metafísica, es decir, en el primer libro de la Metafísica, lo que hace Aristóteles es recopilar lo que dijeron otros filósofos, usualmente presocráticos, sobre los temas que él va a tratar. Y como conservamos estos textos de Aristóteles, se acude a él como una referencia para saber lo que decían los presocráticos. Y otra es la del historiador Diógenes Laercio, que escribió la obra La vida de los filósofos más ilustres. Es una obra
que tiene una pretensión histórica, solo que no había demasiado rigor histórico ni científico en aquella época y no todos los datos se pueden corroborar fácilmente. Pero pues es una guía indispensable para conocer la historia de los filósofos y sobre todo es muy anecdotario, entonces hay muchas historias muy simpáticas, muy chistosas de lo que le pasó a los filósofos, sobre todo a los cínicos como Diógenes de Sinope, el otro Diógenes, que era un atrevido. Y bueno, algunos dicen que es casi como el TV Notas de la filosofía y el lugar para enterarse de los chismes de la vida personal de los filósofos. Entonces, igualmente si les interesa, pues está ahí a la mano. La vida de los filósofos ilustres se consigue facilísimo porque está editado en Porrúa y es muy barato. Voy a dejar la bibliografía en los vínculos por si ustedes la quieren consultar. Hay que distinguir muy bien de lo que Aristóteles nos expone de los presocráticos, de su pensamiento, y esto es algo que no siempre se hace. Si ustedes se quieren informar más sobre este tema, el texto La crítica aristotélica a la filosofía presocrática de Harold Chernis, que está editado en español por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y otra fuente muy recomendable es el texto Los filósofos presocráticos, historia crítica con selección de textos de Kirk, Raven y Scofield, que está editado por Gredos. Benjamín Gutiérrez Oriol me pregunta ¿cuál es la diferencia entre los filósofos analíticos y los continentales? Benjamín, no es fácil responder a esta pregunta, pero te puedo decir que son dos tradiciones distintas, que provienen de dos regiones y de dos estilos de hacer filosofía muy diferentes. Los analíticos suelen ser filósofos que escriben y que piensan en inglés, filósofos americanos, del Reino Unido, australianos, no siempre es el caso, pero es lo común, ya que ahí tiene su nacimiento esta tradición. Comienza en el siglo XX, se dice que Bertrand Russell es el padre de la analítica, y el proyecto inicial de la analítica era hacer la filosofía lo más sencilla posible, reduciendo los elementos complejos del pensamiento filosófico a un análisis del lenguaje. Así comenzó esta tradición y ahora es algo mucho más amplio que eso, pero conserva al menos esa característica de querer ser claro y sencillo en sus argumentos. Y la filosofía continental es el nombre que los analíticos le dan al resto de la filosofía, que no forma parte de ella. Continental le llaman refiriéndose al continente europeo. Todo lo que se hacía en Europa, lo que no se hacía en las Islas Británicas, es lo que ellos le llamaron continental, y bueno, se quedó el nombre a todo lo que no sea filosofía analítica. Los continentales no se llaman a sí mismos continentales. Y bueno, es un estilo de hacer filosofía distinto, no tanto basado en análisis del lenguaje, sino sobre todo tomando en cuenta la historia y la cultura. Entonces, propiamente no habría una filosofía continental, sino que es un modo en que los analíticos se refieren a los continentales, y ahí pues pueden meter a muchas ramas. Pueden meter a los hermeneutas, pueden meter a los marxistas, pueden meter a los postestructuralistas, pueden meter a muchos tipos de filosofía que no están haciendo filosofía analítica. Son dos estilos, dos tradiciones, dos formas de hacer filosofía muy distinta. Por ejemplo, un choque muy interesante entre estas dos visiones la puedes ver en unas entrevistas que tuvieron Noam Chomsky y Michel Foucault, donde ellos discuten y tienen unos intercambios bastante interesantes. Y bueno, finalmente, para despedirnos, pues les comento que seguiremos, por supuesto, la siguiente semana con la serie sobre la historia de la filosofía, con los pluralistas, los atomistas y después en su momento los sofistas, ya para entrar de lleno a los tres grandes de la filosofía antigua, que son Sócrates, Platón, Aristóteles. Habrá que dedicarle múltiples videos a cada uno, no son autores que se puedan explicar en un solo video, siguiendo nuevamente a Hegel, que nos da ese hilo narrativo que a mí me parece hace un poquito más sencillo, más digerible, más fácil la filosofía. Si tienen preguntas, escríbanlos en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.